Que vamos a ver la gloria del Señor. Abra su Biblia ahora sí. Juan capítulo 1. Vaya a su Biblia y busque el libro de Juan capítulo 1 y me dice un amén cuando lo tenga listo. Amén. Juan capítulo 1 y el verso 29. ¿Ya lo tenemos? Amén. Juan capítulo 1 verso 29. Dice así la palabra del Señor y la leemos en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador. Vamos todos. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. El siguiente día, ayúdeme por favor, ¿cómo dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahí vamos a leer y que sea Dios añadiendo bendición a su palabra. Una vez más, quiero que usted me ayude y lea. Gracias, puede tomar su asiento, hermano. Y lea una vez más Juan capítulo 1, verso 29. ¿Qué dice una vez más el libro de Juan? Capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leemos la palabra, muchas veces la podemos leer como un libro cualquiera, pero la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra del Señor. Amén. Y yo siempre les digo que a mí no me gusta ir muy deprisa, me gusta ir despacio y detenerme en cada uno de los detalles que la palabra de Dios nos vaya marcando, para de pronto poder descubrir aquellas cosas preciosas que nos marca la palabra de Dios. Yo fui trailero y me conozco los 48 estados de la Unión Americana, pero corrí por muchos lugares, por muchas carreteras. Y si usted se da cuenta, yo le acabo de decir que conozco los 48 estados, lo cual es una mentira. Ojalá que me vaya comprendiendo. Va a decir: hermano, es mentiroso. He estado en los 48 estados, pero no los conozco. Porque muchas veces cuando iba manejando por esas carreteras, de pronto entre los cañones, usted veía pasar al río precioso a los lados, las flores de pronto que podía contemplar, que nada más las veía así al pasadita. No sé si me está comprendiendo. Pero algunas veces era algo que me llamaba la atención, que buscaba de pronto dónde poder estacionarme, si había algún lugar para poder contemplar aquello, que muchas de las veces me detenía a las orillas de la carretera, me bajaba y estiraba mi mirada hacia donde lo que yo quería ver, y podía detectar cosas que no detectaba cuando iba de paso. Y muchas veces nosotros leemos la palabra del Señor, como dicen, de corrido, y al final ya ni nos acordamos qué leímos. Y hasta nos preguntamos: hombre, pero si lo acabo de leer y no me acuerdo. Y eso es porque vamos leyendo la palabra como si fuera otro libro cualquiera. Y la Biblia no es otro libro cualquiera. Cada parte de la Escritura tiene algo especial. Amén. ¿Y qué le parece si vamos viendo todo detalle y contemplamos el panorama de lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos en este día? ¿Le parece bien? Amén. Mire, ¿qué dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 29? Dice, ¿cómo dice? El siguiente día vio Juan
Para mí ya va muy rápido. No sé si me está comprendiendo. Dice, el siguiente día. Oiga, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir despacio. Cuando de pronto dice al siguiente día, quiere decir que le antecede algún acontecimiento. Dice la palabra del Señor de lo que había ocurrido con anterioridad, lo que había experimentado. Él, Juan el Bautista, había sido... Es más, vaya al verso 19, por favor. ¿Qué dice el verso 19? ¿Cómo dice el verso 19 de ahí de Juan capítulo 1? ¿Cómo dice? Este es el testimonio de Juan. Ahora, dice, este es el testimonio de Juan, porque habían enviado a unos judíos de Jerusalén, sacerdotes y levitas, y le habían enviado. ¿Para qué le habían enviado? Para que le preguntasen. ¿Qué es lo que le iban a preguntar? ¿Tú quién eres? Por eso, al siguiente día de él haber experimentado esto, porque enviaron los sacerdotes a unos judíos. ¿A quién lo enviaron? A Juan. ¿Y qué es lo que le enviaron preguntar? ¿O qué es lo que le decía? ¿Tú quién eres? Y acá en el verso 29 dice que Juan, yo me imagino que no estaba solo, que de pronto estaba tal vez con algunos compañeros de milicia, con algunos hombres o mujeres. Y dice que al siguiente día, así dice, ¿verdad que sí? Al siguiente día, ¿qué pasó al siguiente día? ¿Qué dice? Vio Juan. Pero mire, esto está precioso, porque al siguiente día Juan vio a Jesús. Pero lo acababan un día anterior de mandar preguntarle, ¿tú quién eres? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando. Regresemos por favor para que vayamos viendo al verso 20. ¿Qué dice el verso 20 que contestó Juan? Confesó y no negó, sino confesó. ¿Qué es lo que confesó? Yo no soy el Cristo. Y yo quiero que de pronto vayamos viendo cada detalle. Ojalá que me esté comprendiendo el de detenernos, el de no ir tan rápido, para que Dios ministre nuestra vida, porque la palabra es poderosa. Si nosotros podemos ver lo que Juan el Bautista estaba viendo en ese momento, hoy en este día, si tú vienes enfermo, vas a salir sano de este lugar. Si tú vienes con problemas, vas a salir con un espíritu dentro de ti que vas a decir que me echen el otro problema. Y no solamente vas a salir diciendo que me echen el otro problema, vas a salir diciéndole a la gente que hay uno que es poderoso, que hay uno que es grande, que hay uno que es maravilloso, que hay uno que es hacedor de maravillas. Que hay problemas en el hogar. ¿Qué hogar de pronto no puede tener problemas? Muchos hogares. Si me preguntas, hermano, ¿usted tiene problemas? Yo tengo problemas también, pero a diferencia del resto, es que tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores. A diferencia de los demás, es que yo sé prácticamente que Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas. Cuando Juan el Bautista, cuando leemos la palabra del Señor, que al siguiente día, ¿qué sucedió al siguiente día? Vio Juan. ¿A quién vio? A Jesús. Pero hay algo hermoso.
que vio a Jesús. Jesús era primo de Juan. Seguramente jugaron canicas juntos. Seguramente corrieron siempre de la mano, posiblemente, porque eran familiares. Pero ese día, estando Juan con tal vez otras personas, y entre medio de la plática, la palabra dice que vio a Jesús. Vio que venía Jesús. Pero ese día fue diferente de los demás días. Un día anterior le estaban preguntando si él era el Cristo, si él era el enviado, si él era el ungido. Y dice él que no negó y les dijo: yo no soy el Cristo. Porque Juan, de acuerdo al verso 6 del capítulo 1, Juan era un enviado de Dios. Cuando nosotros leemos más adelante, vamos a leer que el mismo Juan está dando testimonio. Dice: yo no le conocía. Vio a Jesús, vio al hombre. Ojalá que me vayas comprendiendo. Pero en ese momentito que vio a Jesús, el hombre, aquel que conocía que era su familiar, de pronto ya no lo vio de la misma manera, porque pudo identificarlo. Hubo algo dentro de él que le hizo decirle a los que con él estaban: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, Él es digno de que exaltemos el nombre del Señor. Hoy vamos a ver a Dios Cordero. Óigame bien. Hoy vamos a descubrir lo que descubrió Juan: a Dios Cordero aquí en la tierra. El libro de Hebreos capítulo 2 verso 14 y verso 15 dice la palabra del Señor: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, cuando está refiriéndose a Él, está refiriéndose al que creó el cielo y la tierra. Está refiriéndose al único, al grande, al maravilloso. Dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Vaya por favor, Hebreos capítulo 2 verso 14, para que no solamente me escuche. Si algo digo mal, usted me corrige. Tiene todo el derecho del mundo de corregirme. Pero si usted de pronto ve que lo que le estoy diciendo está en la palabra del Señor, ayúdeme a exaltar el nombre del Señor, porque vamos a estar descubriendo al mismo Dios de los cielos, y nos vamos a dar cuenta quién está dentro de nosotros. Y si Cristo es el mismo Dios glorificado, si es el mismo Señor, vamos a estar viendo la mano de Dios moverse aquí en el valle del Río Grande. Hombres van a estar viniendo a los pies de Cristo. Mujeres se van a estar convirtiendo de su mal camino, reconociendo que hay un Dios todopoderoso. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2 verso 14? ¿Cómo dice? Una vez más, ¿qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, oiga bien ahí, Él, ¿a quién se está refiriendo? A Dios mismo, al creador del cielo y de la tierra. Él también participó de lo mismo. ¿Qué más sigue diciendo? Para destruir por medio de su muerte. Ahí deténgase. En Juan capítulo 1 verso 29, ahí todavía no estaba el sacrificio. Ojalá que me vaya comprendiendo ahí. Cuando Juan vio a Jesús que venía, cuando ve a Jesús
que se aproxima a él. Dice Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primeramente, lo que sucede, que Juan, la escritura dice, la misma palabra del Señor nos enseña que Juan no le conocía. Mire lo que dice el verso 31 para que usted pueda darse cuenta. ¿Qué dice el verso 31 de Juan capítulo 1? Por favor, ¿cómo dice? Y yo no le conocía. Oiga bien, ¿conocía a Jesús o no conocía a Jesús? Sí conocía a Jesús porque era familiar de él. Por eso cuando usted está leyendo el verso 29 y dice: al siguiente día vio a Jesús. Y haga de cuenta que en ese instante, en ese momento, los cielos fueron abiertos, su entendimiento fue abierto. Es lo mismo que Dios hace, porque esto es por revelación divina. Ojalá que me vaya comprendiendo esto. Mire, vaya por favor a Lucas para que pueda de pronto comprenderme un poquito más. Vaya a Lucas capítulo 24, allá atrásito nada más. Lucas capítulo 24, ¿ya lo tiene? El verso 45, ¿qué dice? Lucas capítulo 24, verso 45, ¿qué dice? Esto es lo mismo que le está sucediendo a Juan el Bautista. Oiga, eso está precioso. Y yo le digo una cosa: si logramos que el Señor nos revele esto, usted va a salir de este lugar no como llegó. Va a salir saltando, va a salir glorificando, va a salir diciendo: tengo al Todopoderoso. Va a salir diciendo: esta enfermedad no tiene parte ni suerte en mi vida, este problema no tiene lugar en mi vida. Y va a salir diciendo esto porque se le va a revelar quién es el mismo Dios. El Cordero Dios se le va a revelar, y usted se va a dar cuenta que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es maravilloso. Y vamos a salir de este lugar como la mujer samaritana, con todos nuestros vecinos, con nuestros amigos, diciéndole: hemos descubierto al que habla la escritura, aquel que tiene poder. Vamos a decirle al amigo, le vamos a decir al familiar que Cristo es real, que Dios es real y que es poderoso. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Porque hemos visto a un Jesús, hemos conocido a un Jesús que fue a la cruz del Calvario, que murió. Pero esto va mucho más allá. Juan ve a Jesús. Si va conmigo, 1:29. Juan ve a Jesús. ¿Cómo dice una vez más? Al día siguiente. Léamelo una vez más, por favor. Al día siguiente. ¿Qué dice? Juan 1:29. ¿Qué dice? Al día siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús. Oiga bien esto. Pero el verso 31 dice que no le conocía. ¿A quién no conocía? A Jesús no lo conocía. Pero si era su familiar, corrieron juntos, jugaron juntos. No conocía al Cordero. Ojalá que me vayas comprendiendo. No conocía al Jesús. Y a este Jesús mucha gente lo conoce. Conocen a Jesús, al ser humano. Lo traen colgado, pero lo ven como un ser humano cualquiera. ¿Por qué te digo que lo ven como un ser humano? Porque yo traía una medalla de Cristo aquí colgada, mira. Y para mí era muy especial. Porque andando yo en la sierra, en el ejército, de pronto a los que andaban por allá recolectando oro, por ahí algunos se los compré, otros se los quitamos estando de soldados. Y llegué con un puño de oro a Tijuana, Baja California. Y lo primero que mandé a hacer
que supuestamente hasta con 3 clases de oro, yo ni sé nada de eso, pero que 3 clases de oro, mandé con aquello que traía, mandé a hacerme una medalla. Y no creas que cualquier medalla, una medallota así, mira. Ya sabes cómo el hombre es vanidoso, porque uno es vanidoso. Y yo llegué con la vanidad en mi corazón y me mandé a hacer una medallota así, con el Cristo, al Cristo que conocía, como muchos conocen ese Cristo, como si fuera un ser humano. Y no es un ser humano cualquiera. Me mandé a hacer la medalla, por supuesto también con la cadena, y la traía aquí. Pero cómo ofendí a Dios. ¿Sí me estás comprendiendo? Porque maldecía, porque hablaba mal, porque injuriaba, y no me quitaba la medalla ni para dormir. A mí me habían enseñado a Jesús. Desde niño me enseñaron a Jesús, pero me enseñaron a un Jesús conforme al pensamiento humano. Y haga de cuenta que Juan el Bautista hasta cierto punto conoció a Jesús, pero ese día, después, un día anterior, después de haber sido cuestionado si él era el Cristo, confesó Juan el Bautista y no negó y les dijo: yo no soy el Cristo, soy un enviado de Dios para presentar al Cristo. De tal manera que vio a Jesús. Cuando vio a Jesús, yo creo que algo se le abrió el entendimiento. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice el verso 45 de Lucas capítulo 24. Ya lo tiene, porque ahí vamos. ¿Qué dice el verso 45 de Lucas capítulo 24? ¿Qué dice? Oiga, entonces, ¿a quién les abrió el entendimiento? A sus discípulos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendiesen las escrituras. Juan el Bautista, un día anterior, lo confrontaron los sacerdotes, unos hombres de parte de los sacerdotes, de parte de los levitas, para que le preguntaran si él era, quién era él. Y dice que confesó y no negó. Confesó que él no era el Cristo. Y como les dijo: no eres el Cristo, le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Le dijo: yo no soy el profeta. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que le demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué les vamos a decir? Y les dijo: diga, yo soy una que clama en el desierto, que viene a enderezar el camino del Señor. Oiga bien, ¿sí está comprendiendo? Vaya por favor, para que veamos a quién estaba apuntando Juan el Bautista, a quién estaba señalando Juan el Bautista. Vea lo que dice el verso 23, 24, 25 de Juan capítulo 1. Ya lo tenemos. Mire, y dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Qué más sigue diciendo? Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Oiga bien esto. Él dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, oiga bien esto, mas en medio de vosotros está uno a vosotros no conocéis. ¿Se está dando cuenta de lo que dice la palabra del Señor? Eso es algo precioso. Él mismo
el mismo Juan el Bautista está dando testimonio que él no era el Cristo. Está dando testimonio que a él lo enviaron. El verso 23 está diciendo que el Señor lo envió a enderezar, dice, enderezar el camino del Señor. Y esto es algo hermoso, es algo precioso, porque él mismo está diciendo en el verso 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él está diciendo y está enseñando a quién era. Hasta este punto no le conocía a un Jesús que era su familiar, pero cuando al siguiente día lo confrontaron y ve venir a Jesús, haga de cuenta que el Señor le abrió el entendimiento. Al abrirle el entendimiento pudo señalar, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya llegó aquel a quien estaban esperando, ya llegó aquel que puede perdonar la maldad del hombre, ya llegó aquel que puede hacer cosas maravillosas. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ese es el Cordero, Dios Cordero viniendo a este mundo. Óigame bien, siempre habíamos visto a Jesús como el Cordero descendiendo de la tierra, subiendo a la cruz, pero ese Cordero no es de la tierra, ese Cordero viene del cielo. Es el mismo Dios que descendió a esta tierra, es el mismo Dios que vino, porque no había ni un hombre que nos pudiera libertar, no había ni un hombre que pudiera hacer milagros, no había ni un hombre que pudiera transformar al hombre, pero vino el Dios de los cielos, el Dios Cordero descendiendo a esta tierra para libertarnos. Y ahora aquí en este lugar hay hombres y mujeres que exaltan, que glorifican al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Cordero que venía, que murió por nosotros, que entregó su vida para rescatarnos. ¿Sí me está comprendiendo? Conocíamos al Dios, a Jesús el Cordero, de la tierra a la cruz, pero no es ahí, viene del cielo a la tierra. ¿Sí me está comprendiendo? El Dios Cordero. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios no lo muestra. Mire, vaya por favor a Joel capítulo 2, verso 27. Y mire lo que dice Joel capítulo 2 y verso 27. Verso 28 todos lo sabemos de memoria, pero el verso 27 no lo sabemos. Dirá, hermano, ¿cómo que todos lo sabemos? Sí, de memoria el 28. Porque el 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero mire lo que dice el verso 27. Eso es lo que se le abrió el entendimiento. Cuando vio a Juan vio a Jesús venir, y cuando lo ve venir, ve prácticamente descendiendo al Cordero. Ojalá que me esté comprendiendo. Se le descubrió a él. Por eso es que dice, he allí, como diciendo a todos los que estaban con él. De pronto estaba empezando a señalar, he allí. Por eso la mujer, de pronto la mujer samaritana fue y corrió después de que el Señor tuvo un encuentro con Jesús, hablando el Jesús Cordero, al Dios Cordero, tuvo un encuentro con él y salió corriendo a decirle a los de Samaria que había un hombre que le había dicho todo su pasado. Y cómo no, si era el mismo Señor, era el Dios Cordero que estaba descendiendo, aquel que conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, aquel que es todopoderoso. A él se le descubrió y a él estaba apuntando. Y en este día a él te estoy diciendo que volteemos a ver, porque si vienes enfermo y volteas a ver al Dios Cordero, vas a salir sano de este lugar, no porque lo diga, sino porque en Cristo, en Dios, hay poder para sanar a los enfermos. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 27 de Joel capítulo 2? ¿Lo tiene? Oiga, dice, y conoceréis. Ahí deténgase. Juan, en el verso 29 dice, al siguiente día, ¿a quién vio? A Jesús. ¿Qué dice el verso 27? Conoceré
y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Oiga, ¿qué más sigue diciendo? Y que yo soy Oiga, y que yo soy Dios. ¿Qué más? vuestro Dios y no hay otro. Oiga, eso está precioso. Juan el Bautista. Ojalá que eso que vio Juan se nos sea revelado a nosotros en este día. No sé si me está comprendiendo. Si se nos revela eso, porque de pronto hasta este día en el cristianismo se ha presentado a un Cristo, se ha presentado a Jesús, viniendo de María como hombre y muriendo en la cruz del Calvario, pero Él no es de ahí. ¿Se está comprendiendo? Viene desde el cielo. Era el mismo Dios, el Cordero Dios. Ahora entienden por qué digo el Cordero Dios. El Cordero que descendió del cielo y vino a esta tierra. Y dice Hebreos capítulo 2 verso 14: por cuanto los hombres participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cuando dice Él, está refiriéndose al Creador del cielo y de la tierra. Por eso le digo, hermano, tenemos al Todopoderoso. Si vienes con problema y te alcanzas a comprender lo que Dios nos quiere enseñar, tú le vas a decir al problema no eres nada. El Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que hizo el universo, está conmigo, me guarda y me protege y me va a sacar adelante. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo, porque Él es digno de gloria y de honra. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Oiga bien, regresemos. Al siguiente día vio Juan. ¿A quién vio? A Jesús. Haga de cuenta que el primer impacto que está viendo a Jesús, al que conocía. Pero en ese mismo momento sucede lo que dice el verso 45 de Lucas capítulo 24. Dios le abre el entendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 31 él mismo está dando testimonio. Yo no le conocía. ¿A quién no conocía? Conocía a Jesús. De pronto al Jesús que nos habían presentado, pero había alguien más en Jesús, que de tal manera que se le fue revelado, y aquel que había conocido como Jesús hasta ese momento, él pudo identificarlo, pero en ese instante se le fue abierto el entendimiento y pudo señalar. Primeramente tuvo una experiencia maravillosa él, y después empezó a apuntar: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no importa qué tanto haya llegado el hombre, no importa qué tanta haya sido la maldad, Cristo tiene poder para perdonar al hombre. Cristo tiene poder para sacarlo de las mismas garras del infierno. Él es poderoso, Él es Dios. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Eso está precioso. Oh, hermano, ¿sabe por qué sucedían milagros y suceden milagros? A Jesús lo siguió mucha gente, como hoy lo siguen mucha gente. Muchos cristianos siguen a Jesús todavía en este día, pero pocos son los que realmente pudieron identificar al Cordero. ¿Sí me está comprendiendo? Le pongo un ejemplo. ¿Se recuerda del ciego Bartimeo? ¿Cuántos se recuerdan del ciego Bartimeo en la palabra del Señor? La palabra nos enseña que estaba este hombre ciego Bartimeo a la orilla del camino. Él estaba ahí.
no veía. Pero yo creo que poco a poco empezó a escuchar el murmullo de la gente. Empezó a escuchar la algarabía, las voces. Y aquella multitud seguía al Señor Jesús. Aún sus propios discípulos venían con Él, pero lo veían como un hombre. ¿Por qué digo que lo veían como un hombre? Porque la Escritura nos dice que había unos hombres que iban rumbo a Emaús. Y estos hombres iban rumbo a Emaús y iban discutiendo entre sí las cosas que habían sucedido. Y no lograron entender, no se les abrió el entendimiento. Por eso es ese verso 45, que el Señor les abre el entendimiento para que puedan identificarlo. Pero aquel ciego que era de nacimiento, el ciego Bartimeo, que estaba a la orilla del camino, qué tremendo. Tengo un mensaje, búsquelo por ahí. El ciego que ve, así le titulé. ¿Y sabe por qué? Porque el ciego vio lo que todos los que le seguían no veían. Le gritó: ¡Jesús, hijo de José! ¿Así dijo? No. ¿Qué dijo? Jesús, hijo de David. ¿Cómo iba a ser hijo de David? No podía ser hijo de David. Pero estaba hablando de algo más, algo que se nos tiene que descubrir, hermano, algo que te nos tiene que revelar. Y él estaba viendo a Jesús, el que hablaba la Escritura. Estaba viendo a Dios que venía descendido. Aquel ciego, el único que puede abrir los ojos a los ciegos. No creas que es el evangelista, no creas que es el hombre que saca campañas y que dice: viene fulanito de tal y el Señor hace milagros, o que de pronto se cuelgan el milagrito ellos. Hermano, solamente hay uno que tiene poder para sanar a los enfermos. Solamente hay uno que tiene poder para libertar al cautivo. Solamente hay uno que tiene poder para hacer cosas maravillosas, y ese es el Dios Cordero. Ese es el mismo Dios. Bendito sea el nombre. Si siente darle la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él vive, porque Él reina, porque Él está aquí en este lugar. ¿Estamos comprendiendo? Esto es algo hermoso. Oiga, si usted viene enfermo, viene con una necesidad, puede salir como que nada hubiera pasado en su vida. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Lo dice la palabra del Señor. Juan vio a Jesús. Hasta ese punto había visto a Jesús y conocido a Jesús como un hombre, pero en ese momento se le abrió el entendimiento y no vio a Jesús, vio al Cordero que descendía del cielo. Esto es algo precioso. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar lo que Dios nos deja de testimonio de Abraham. En el capítulo 15, Abraham tenía un problema. Es más, vaya por favor, Génesis capítulo 15, así rápidamente. Usted trae tiempo, se está gozando con la palabra del Señor, no lleva prisa. Nos gozamos entonces con la palabra. Mire, vea cómo Dios trata. En el verso 1 de Génesis capítulo 15 dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Oiga lo que dice enseguida: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Abraham le responde al Señor y le dice: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar. También Abraham le dice al Señor: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y mira al Señor, qué precioso. Y yo como que veo al Señor venir a Abraham, tomarlo de la mano y sacarlo fuera. Verso 5 dice: lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Yo quiero que vayas viendo al Dios de Abraham. Pero hay algo hermoso que nos muestra la palabra, y desde el libro de Génesis nos va dando la figura del Cordero. ¿Por qué te digo? Porque Abraham recibe la bendición, recibe la promesa del Señor. Pero cuando le nace su hijo, el Señor se lo pidió como ofrenda. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Amén. Y le dijo el Señor a Abraham: yo quiero que me ofrezcas a tus hijos en sacrificio. Abraham no le respingó, hizo la voluntad de Dios. Y le dijo: vas a ir al monte de Moriah, al monte que yo te señale. Él muy temprano, dice la palabra del Señor, que preparó su asno y a su siervo, los cargó con la leña, tomó a su pequeño y se fue hasta el lugar indicado. Y yo quiero que vayas comprendiendo esto, porque la figura que hemos tenido hasta este día, humanamente, es la figura de Abraham. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llegaron al monte que Dios le señaló a Abraham, le dijo a su siervo: espéranos aquí, subiremos yo y él y ofreceremos el sacrificio. Y cuando iban subiendo, mira qué precioso, Abraham subiendo a lo más alto del monte, Abraham subiendo. Pero mientras iban subiendo, su hijo le preguntó: he aquí la leña, el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda para el sacrificio? Pero yo quiero que vayas viendo algo, porque la manera que se ha creído de Jesús o el Dios Cordero hasta este día es descendiendo de la misma tierra a la cruz, porque es la figura de pronto que vemos por medio de Abraham también. Porque mientras Abraham iba subiendo, él iba con la disposición, con la obediencia al Señor, para presentarle en sacrificio a su propio hijo, a su único hijo, al que más amaba, dice la palabra. Pero yo como que veo que ellos iban subiendo por una parte de aquella montaña, y por el otro lado, donde no se veía, Dios iba subiendo al Cordero. ¿Sí me estás comprendiendo? Porque esa es la manera que hemos visto hasta este día a Jesús, como el que nació y murió en la cruz. Pero ahí no está, porque el Cordero desciende del cielo a la tierra. Por eso Juan está identificando a Jesús y dice: he allí el Cordero. En otras palabras, ahí se le abrió el entendimiento de lo que dice el verso 27 de Joel capítulo 2. ¿Se recuerda que el verso 27 de Joel capítulo 2? Vaya por favor, para que se le quede grabado esto, para que se dé cuenta que en ese momento
Juan empezó a señalar: he aquí el Cordero. En otras palabras, llegó aquel al cual me envió a preparar el camino. Ya llegó, ya está aquí, ya va a haber cosas maravillosas. Y a partir de ese momento le traían a Jesús enfermo y el Señor los sanaba. Te traían endemoniados y los demonios salían fuera, porque no era un hombre, era el Cordero que descendía del cielo, que tiene poder sobre las huestes, que tiene poder sobre la enfermedad, que tiene poder sobre todo aquello. Bendito sea el nombre del Señor, porque los milagros no ocurrieron solamente después, ocurrieron desde antes, porque era el mismo Dios Cordero descendiendo a esta tierra. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué dice Joel capítulo 2 verso 27? ¿Cómo dice? Y conoceréis, oiga, que en medio de Israel, oiga, habla en primera persona. Dios hablando con Joel: diles que van a conocer, porque en medio de Israel estoy yo. ¿Qué más sigue diciendo? Y que yo soy el Oiga, Señor. entonces, cuando de pronto Juan el Bautista vio a Jesús, hasta ese momento lo había visto como el familiar, como el hombre. Pero ahí el Señor le abrió el entendimiento para comprender las Escrituras también. Porque inmediatamente dice que les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí me está comprendiendo? Amén. Entonces, ¿de dónde es el Cordero? ¿De la tierra o del cielo? El Cordero que desciende del cielo. El mismo Dios tomó forma humana para hacernos a un lado, para decirme: Marcos, tú has pecado mucho, me has faltado al respeto, y tu condición como ser humano no te permite acercarme a mí, pero yo puedo acercarme a ti. Y no solamente puedo acercarme a ti, Marcos, yo voy a morir por tus pecados, yo voy a morir por tus iniquidades, voy a tomar tu lugar, voy a vencer por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, para que seas libre, para que seas otra persona, para que tengas un matrimonio restaurado. Si el enemigo te dice: no se puede con tu esposa, si el enemigo te dice: no se puede con tu marido, hermana, hermano, déjame decirte que el diablo es mentiroso, está vencido, Cristo lo venció. Él tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar al mundo entero. ¿Sabes por qué hay tantas cosas aquí en este día en el Valle del Río Grande? Es porque falta que descubramos. Ciertamente hay muchas iglesias, pero no estamos haciendo el trabajo de Dios. Dirá alguien, por ejemplo, alguien pueda preguntar: hermano, si Cristo murió por los pecadores de todo el mundo, ¿por qué la gente no viene? No viene porque nosotros no hemos hecho el trabajo, porque no hemos descubierto quién es Jesús. Jesús no es solamente un hombre, Jesús es el Cordero que descendió del cielo y que nos ha dado un trabajo a hacer: es presentárselo, es salir corriendo de este lugar, decirle al vecino, decirle a la mujer que está en problema: hay alguien que te puede ayudar, hay alguien que tiene poder para sanarte, hay alguien que tiene poder para hacer cosas maravillosas. Es el Cordero que descendió del cielo, que tiene poder, es el mismo Dios. Vamos, denle la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Bendito sea su nombre. Qué hermoso, ¿verdad? Le digo que me gusta ir despacio, pero me gusta contemplar cada detalle del paisaje. Y cuando estoy contemplando, el Señor me lleva por aquí, me lleva por allá, pero me hace ver la hermosura de aquello que nos está mostrando. ¿Sí me está comprendiendo? He allí. ¿Y qué dice el verso 27, Joel capítulo 2? ¿Qué dice? Y conoceréis que en medio de Israel, Oiga, deténgase. Juan el Bautista está aquí. Hasta ese momento conocía a Jesús como hombre, pero la palabra de Dios tiene poder.
Y si el Señor dice que conoceréis, entonces en ese momento se le abrió el entendimiento a Juan. Y ya no vio a Jesús como un hombre, ya lo vio como el Cordero, el Dios Cordero, el Todopoderoso. ¿Y quién dice Joel que es Él? ¿Cómo dice? Y conoceréis, ¿qué dice el verso? Que en medio de Israel, oiga, ¿quién está hablando ahí? ¿No es el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Entonces, ¿a quién vio Juan a partir de ese momento? Vio al mismo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, porque se estaba cumpliendo la palabra. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. ¿Qué más sigue diciendo? Verso 27. Y que yo soy Oiga, el Señor. y que yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Quién envió a Juan el Bautista? El Señor. Vino un enviado de Dios, dice el verso 6 de Juan capítulo 1. Vino un enviado de Dios. Había sido enviado, pero no lo conocía todavía no se le revelaba. Y hoy espero que en este día podamos ver al Dios Cordero, podamos ver que aquí en medio de nosotros, ¿qué digo en medio de nosotros? Dentro de nosotros está el que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo cáncer que pueda haber no tiene parte. Si Cristo está en el corazón, Él tiene poder para sanar todo cáncer. Tiene poder para hacer muchas cosas maravillosas. Si le creemos, si creemos que Él es el Cordero, el Dios Cordero, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver hombres rendidos a los pies de Cristo. El milagro más grande que puede hacer es que el hombre venga a los pies de Cristo. No es ni siquiera la sanación, es que el hombre le entregue su vida al Señor. Aleluya. ¿Cuántos creemos esta palabra? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor. Y que yo soy ¿qué? El Señor. ¿Qué más? Vuestro Dios. Vuestro Dios. ¿Qué más? Y no hay otro. Solamente hay un Dios que tiene poder para hacer cosas maravillosas. En otras palabras, podrán ver, por ahí enseña que Jesús solamente era un profeta. No, Señor, no era solamente un profeta. Era el Cordero de Dios que descendía del cielo para salvarnos, para redimirnos, para comprarnos, porque nosotros no podíamos acercarnos. Marcos no podía acercarse porque era maltratador de su esposa. Marcos robaba, Marcos hacía mal, Marcos blasfemaba y traía a Jesús colgado, pero pareciera que solamente conocía a un Jesús de la misma manera que nosotros. Cuando uno se le descubre, cuando uno se le revela quién es el Cordero que descendió del cielo, uno deja las malas palabras a un lado. Uno empieza a empezar a caminar de una manera digna, de una manera agradable, de una manera a hacer la voluntad de Dios, porque reconocemos quién es Dios. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Désela con todo el corazón. El Dios Cordero que descendía a la tierra. Me voy a detener aquí.